Buenas a todos. Lo que se ve en este proyecto de Blender es la recreación de un sitio que existe. La localización es irrelevante. Lo importante es que este modelo sale de este vídeo. Os voy a explicar cómo hacer todo esto con software gratuito en Linux desde el principio. Todo lo que vais a ver está hecho con un dron DJI Mini 2. No es un dron de alta gama, pero permite hacer muchas cosas. Entre este dron, su propia aplicación y la aplicación de DroneLink, podéis hacer prácticamente cualquier cosa. Por organizar el trabajo, lo que vamos a hacer es primero ver cómo configurar todo en DroneLink, después ver qué necesitamos instalar en Linux, cómo debemos organizar los archivos de proyecto para que nos sea todo relativamente ordenado y no generemos un montón de ruido y no sea fácil encontrar las cosas, cómo lanzar el proyecto en Meshroom. Voy a dejar funcionando una especie de benchmark en el que vamos a poder ver cómo funcionan las CPUs, GPUs y la temperatura del ordenador durante todo el proceso, que es un poquito largo. Después veremos cómo cargar el mesh en Blender, cómo limpiarlo, cómo situarlo y escalarlo. Y por último, dejo para el final un tema muy divertido que también ayuda a entender cómo funciona Blender internamente, que es el tema de la posición del sol en relación a nuestro modelo. Si queremos que las sombras sean coherentes y que las luces sean coherentes con el modelo, por si lo queremos integrar, por si queremos meter objetos o lo que sea, para mí es un tema muy importante. Así que vamos. Perfecto. Habitualmente cuando vuelvo de campo suelo guardar mis fotos y vídeos en una estructura de carpetas más o menos similar. Tengo una carpeta maestra a la que llamo fotos, pero es realmente donde guardo todos estos trabajos. Dentro de ella tengo una carpeta del año y dentro de esa carpeta de ese año tengo una carpeta con la fecha invertida con un pequeño nombre que me ayuda a mí a recordar cuál es el proyecto. En este caso, estos vídeos y fotografías que he tomado con el dron han sido tomados en Swances y lo que hago es directamente guardar dentro de esa carpeta de proyecto de forma separada por el tipo de equipo que utilizo. En este caso, el dron sería el DJI M2, sería DJI Mini 2. Por un lado, guardo los vídeos y por el otro, en la carpeta RAW, guardo las imágenes. La fotogrametría consiste en generar un modelo tridimensional o en el que hay volumen a partir de fotografías. En este caso, aunque hay programas que podrían generar directamente este modelo 3D a partir de los vídeos, nosotros lo que vamos a hacer es convertirlos previamente a imágenes, porque en este caso Meshroom necesita imágenes para trabajar. Si intentas arrastrar un vídeo directamente a Meshroom, verás que se queja y no lo quiere. En el paso primero sería convertir este vídeo en fotogramas. Y lo que podemos hacer en Linux es transformar un vídeo en imágenes extrayendo los fotogramas clave, que sería con este script que os dejaré en el post que irá acompañado a este vídeo. Nuestro proyecto se llamará Torre Meshroom. Os recomiendo dentro de esta carpeta añadir una nueva carpeta que se llame Images. Y dentro de esta carpeta yo lo que haría sería generar una carpeta que se llama vídeo a la que vamos a traer los vídeos. Yo los tengo ya aquí en otro sitio, que son estos dos. Los voy a copiar, me los voy a traer. No me importa tener la información por duplicado. Y ahora lo que voy a hacer es generar los frames de esos vídeos. Esos frames son los que nos van a permitir generar el mesh de este vídeo. Entramos en la terminal, pegamos y ya veis que lo que hace es iterativamente coger el primer vídeo e ir lanzando los fotogramas aquí. Está escrito de forma que esas imágenes van a mantener el nombre del archivo original y un contador. De esta forma podremos luego poner todas estas imágenes generadas en una sola carpeta. Y ahora mi recomendación es comprobar que esto básicamente está bien generado. Cuando tenéis algo así que ha sido un paneo o está enfocando hacia un sitio que no es para nada parte de vuestro objetivo, os recomiendo directamente eliminarlo. Todos aquellos fotogramas que no formen parte de la escena que queréis representar, cargároslo. El programa se va a complicar la vida intentando encontrar dónde ese fotograma tiene enganche o puntos de anclaje respecto a otros fotogramas. Yo los voy a dejar así, más o menos todos los fotogramas incluyen la torre en alguno de sus ángulos, a mayor o menor altura y a mayor o menor proximidad, y ya está. ¿Cómo instalar Meshroom en Linux? Voy a eliminar todo Meshroom para hacerlo todo de cero. Lo que necesitaréis ir es a esta ruta,
Ya dice aquí, ¿qué quiero hacer con Mesh Room? Lo voy a guardar. Lo voy a guardar en la carpeta principal. Una vez que ha terminado, simplemente habría que descomprimir este .tar.gz. Yo lo hago con este código. Copiamos el código, abrimos terminal, pegamos el código y básicamente lo que está haciendo es descomprimir todo ese repositorio, todo ese archivo en esta carpeta. Meshroom 2023.3.0. Ya tenéis aquí dentro todas las herramientas que necesitáis para hacer de forma hiper sencilla el mesh y con sus texturas. Con estas dos herramientas de Colmap y OpenMVS se puede llegar a generar un mesh con texturas por lo que he estado viendo, pero yo no he sido capaz de llegar a la parte del texturizado. Sí que es cierto que he llegado a la parte del mesh, de hecho lo puedo mostrar un momento. Este archivo PL lo voy a importar y así veis que también es posible hacer todo esto con otro tipo de programas fuera de Meshroom. Voy a importar un PLI, ODM, Colmap Text. Esto se corrige rápidamente. De hecho, el modelo me parece que podría estar mucho mejor que el que sale directamente de Meshroom, pero el problema es que no soy capaz de generar todo esto con texturas. Entonces seguiré trabajando en ello y cuando lo tenga listo, pues actualizaré el blog o generaré otro vídeo explicando cómo generar este mesh con texturas directamente de este terminal. En la carpeta Meshroom solo tendréis que ejecutar Meshroom. Por defecto, esta es la interfaz. No vamos a entrar en detalles ni a configurar nada específico para nuestro proyecto porque viene todo realmente preparado para ejecutar estas herramientas desde la identificación de las cámaras y la superposición y su localización hasta la generación del mesh y las texturas. Y esto funciona de la forma más sencilla del mundo. Tenéis que ir a vuestro proyecto, seleccionar todas las fotos y arrastrar. Llegados a este punto, solo habría que darle a Start y veréis cómo todo esto va funcionando de forma secuencial. Empieza buscando las cámaras y acaba generando un mesh con textura, pero hay un par de puntos donde sí que podemos tocar algunos parámetros muy sencillos que podrían mejorar ligeramente el modelo. Uno sería en este cuadro de Meshing, aquí en Max Inputs, podemos subir ligeramente la cantidad de puntos que estamos dispuestos a asumir. Obviamente todo esto tiene coste computacional, coste de memoria y objetos más pesados. El otro punto sería en el cuadro Texturing. En el cuadro Texturing podemos tocar un par de parámetros. Uno sería el tamaño de textura, lo voy a subir al máximo, y el Downscale, el objeto de salida que sea OBJ, pero podréis elegir otros objetos. Os digo que de estos FBX y STL funcionan también en Blender. El formato de archivo en el que queréis la textura habitualmente es EXR, pero podríais usar alguno de los otros, como TIFF, JPEG o PNG. No voy a usar nada de los otros parámetros, voy a dejar todo por defecto. Y lo que sí que voy a hacer es mostrar la temperatura del ordenador, mostrar cómo funcionan los procesadores y las tarjetas gráficas para que veáis cómo de forma secuencial algunas cosas operan en uno de estos cuadros y otras no. Si le dais Start, lo que hará será empezar a trabajar en el archivo de proyecto que le hemos dicho, en la carpeta que hemos hecho torre Meshroom, hemos guardado el proyecto y ahí internamente empezará a lanzar las cosas. Lo voy a dejar trabajando. Las líneas rojas son las de los procesadores y estas dos, la amarilla y las naranjas, son las de las dos tarjetas gráficas que tengo. En este cuadro aquí también podréis ver cuál de ellas está trabajando. Obviamente tengo ahora todo funcionando a tope, es decir, estoy grabando sonido y estoy lanzando todo el proceso, así que será un poco pesado. Tardará, pero lo dejo aquí funcionando. En este cuadro a la derecha, donde veis esta especie de mapa 3D, iréis viendo cómo se van identificando las cámaras y se va generando el mesh. Así que hasta dentro de un ratito. La verdad es que estoy pensando, mientras dejo esto aquí funcionando, voy a probar a grabar lo de DroneLink y así os muestro cómo configurar un vuelo semiautomático con el dron. DroneLink. Y ahora, como podéis ver, pues yo soy César y soy Premium. Este vuelo lo hice aquí en Suances. Antes de editar voy a entrar a ver el vuelo. Podéis hacer previsualizaciones. Si le diera aquí a 3D Preview, veríamos el vuelo que tengo programado. Le voy a dar a editar plan. Como ya tengo esto hecho, le voy a dar al botoncito este a la derecha de desbloquear.
servirá para generar una ortofoto de esta zona. Por otra parte, sobre esta torre ruinosa de San Telmo, he generado dos vuelos orbitales, que son estos de aquí. Este sería el primero. Como podéis ver aquí, sería un vuelo a altitud 30 y enfocado directamente sobre la torre y a 30 metros de distancia. Y el siguiente orbital es un vuelo a 50 metros de altura y a 50 metros de distancia. Básicamente bastante regulares. No es la mejor configuración, pero era simplemente para hacer una prueba para este vídeo. Después aquí se pueden meter otro tipo de cosas. He metido una fotografía panorámica a 120 metros de altura. Este sería el mapa que os he comentado, y en las líneas azules pues veis básicamente los trazados del vuelo. En este botoncito del reloj de la izquierda lo que podéis ver es el tiempo planificado, la cantidad de fotos, la cantidad de vídeos y el tiempo total que va a tener esta misión. Si yo quisiera agregar, digamos, una nueva posición, una nueva toma tal, pues le daría a Add, y aquí como veis pues tienes muchas configuraciones distintas. Tienes waypoints a los que puedes ir grabando o simplemente hacer un vuelo sin grabar y tomar la fotografía o lo que sea. Map es lo que ya os he comentado del ortofoto. Órbita es lo que estamos viendo ahora respecto a la torre. Foto es una fotografía normal. Panorámica, pues se puede hacer una panorámica 360, y luego hay otro tipo de configuraciones más avanzadas, pero ya os digo que habitualmente no las utilizo. Imaginemos que queremos hacer una foto o un vuelo más preciso y automático alrededor de esta torre para captar los detalles. Bueno, pues simplemente le daríamos a añadir, diríamos que haga una órbita. ¿Sobre qué punto? Volvemos a pinchar. Le voy a decir que sí, sobre esta versión, me da igual, que estamos como superponiendo demasiados puntos. Pero si venimos al punto 5, lo que podemos hacer es decirle que el radio sea más pequeño, que sea un radio muy pequeño, por ejemplo de 15, y a una altura de 15 también. Y como veis, pues esto hubiera sido un vuelo todavía mejor, que sería más bajo, sería un tercer anillo mucho más próximo y que permitiría captar detalles más concretos de la torre. Le daríamos a Done, acabaríamos cerrando nuestro proyecto. Una vez conectado el móvil al dron, en este caso un DJI Mini 2, ahora mismo no lo tenemos conectado, pero bueno, tenemos el cálculo del tiempo, que sería una misión de 17 minutos, le daríamos a play, aquí arriba a la izquierda, y listo. Y con eso haríamos todo esto: las 3 orbitales, la fotografía panorámica y la secuencia para generar la ortofoto de la zona. Actual, voy a dejar grabando el móvil y así vamos a saber más o menos cómo funciona esto. Muy bien, pues ahora que he terminado esto, ¿qué es lo que tenemos? Si vemos ahora la carpeta, vamos a volver para atrás, donde tenemos el proyecto, justo al lado crea esta Mesroom Cache, y aquí va lanzando los resultados de cada uno de estos procesos. Como podéis ver, cada uno de estos cuadritos tiene su correspondiente carpeta. Bueno, pues el último es realmente el que nos interesa. En este de texturing tenemos un archivo .obj. Esto es un mes con las texturas que las tiene asociadas en este punto, en esta misma estructura de carpetas. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a Blender y ver y recrear lo mismo que hemos visto antes. Así que vamos allá.